Muy buenas tardes, continuando con el tema, análisis de vigas sometidas a flexión, específicamente para el concreto agrietado o concreto en estado de fisuración, como lo llama la norma. Vamos a resolver un ejercicio para una viga que está doblemente reforzada, es decir, que tiene acero de compresión, así como acero de tensión. Cuando le ponemos acero de compresión a una viga, se reduce significativamente el área necesaria de la viga o su sección, sus dimensiones disminuyen. Además, observamos que las deflexiones en la viga se van a reducir a largo plazo y la colocación del acero en compresión nos va a ayudar también para la colocación del acero que nos va a reforzar el cortante que actúa sobre la viga, es decir, la colocación de los estribos. Cuando se refuerza el lado de compresión de una viga, el esfuerzo a largo plazo en el refuerzo será afectado por la cedencia en el concreto. ¿Qué significa esto? Que conforme pasa el tiempo, el concreto de compresión se compacta más, ocasionando que las varillas de refuerzo tomen cada vez más carga. Como consecuencia de esto, se supone que el esfuerzo en las varillas de compresión, calculados con el método del área transformada, se duplican. Repito, el esfuerzo en las varillas de compresión, calculadas con el método del área transformada, se duplican para el acero en compresión. Para el acero en tensión permanece igual. Podemos tener acá la nota. Entonces, para el área transformada de las varillas, si están en compresión, tomamos como 2n por a sub prima s, pero debemos tener en cuenta que al hacer la transformada debemos quitarle el área de las varillas que ya existe. Entonces tenemos que quitarle un a sub prima s. Entonces será 1 a sub prima s. Tenemos entonces 2n a prima sub s menos a prima s, lo cual factorizando obtenemos 2n menos 1 por a prima sub s. Y cuando las varillas están en tensión, si trabajamos normalmente el n por a sub s. Entonces, tener claro, a prima s es el acero que está en compresión y a s es el acero que está en tensión. Entonces, comencemos con nuestro ejercicio, el cual dice: calcular los esfuerzos de flexión en la viga de la figura para una razón modular o n igual a 10 y momento de 160 kN por metro. En la imagen nos muestran las unidades en pulgadas, las vamos a convertir a milímetros, al igual que el momento lo vamos a pasar a newton por milímetro. Entonces tenemos acá las conversiones. Tenemos refuerzo en compresión, acero de refuerzo en compresión de 1290 milímetros cuadrados y acero en tensión de 2580 milímetros cuadrados. Entonces, comencemos. El primer paso es la localización del eje neutro, para lo cual tenemos que hacer sumatoria de momentos respecto al eje neutro. El eje neutro es la distancia entre la parte superior de la viga y la zona en que el concreto actúa en compresión o actúa en tensión. En este caso, como tenemos que el concreto es agrietado, la parte de abajo del eje neutro, el concreto que está en la parte de abajo del eje neutro, está agrietado, es decir, no va a resistir las cargas que se le suministre.
Entonces, tenemos la siguiente ecuación con la cual podemos hallar la sumatoria de momentos, la cual es, comenzando, B por X, que es el área del rectángulo que actúa en compresión en el concreto, por la distancia al eje neutro, que va a ser X medios. Entonces tenemos B por X al cuadrado sobre 2. Para el acero que está en compresión, dijimos que su área iba a ser igual a 2n-1 por A'S, multiplicándolo por la distancia. ¿A qué distancia está? A X menos D2'. Y por último, para el acero que está en compresión, que está en tensión, dijimos que el área era Na sub S, el cual multiplicamos por la distancia al eje neutro, que va a ser D menos X igual a 0. Dijimos que la fórmula la dejábamos expresada en función de X, y todos los demás factores ya los tenemos en la información del problema. Entonces, vamos a escribir en una casilla la fórmula que tenemos acá arriba para la sumatoria de momentos, y la vamos a solucionar. Vamos a poner el programa a que nos solucione con un buscar objetivo. Vamos a definir la celda en la que tenemos la sumatoria de momentos. Le decimos que con el valor 0, ¿por qué 0? Porque la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, y que nos cambie X, que es nuestra incógnita, y le damos a aceptar. Obtenemos un valor de 163,9 milímetros, 164 milímetros. Listo. Teniendo nuestra distancia al eje neutro, podemos ahora hallar el momento de inercia de nuestra sección. Nuestra inercia la podemos hallar con la fórmula que tenemos acá abajo, que dice 1/3 de B por X a la 3 más 2n-1 por A'S por X menos D al cuadrado, por X menos D todo al cuadrado, más n por A sub S por D menos X al cuadrado. ¿Pero de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de hacer el teorema de Steiner para el concreto, para el acero que está en compresión y para el acero que está en tensión. Por ejemplo, para el concreto pudimos haber tomado que era igual a 1/12 de B por X a la 3 más el área por la distancia al cuadrado, o simplemente tomar 1/3 de B por X a la 3, que da la inercia total para una sección rectangular. Para los aceros, para el acero que está en compresión y para el acero en tensión, decimos que el espesor que tiene nuestro acero tiende a 0. Por lo tanto, la inercia centroidal que tienen también tiende a 0, y no nos va a cambiar en gran proporción nuestros resultados. Por lo cual, seguimos con el término de Steiner, que es A por D al cuadrado. El área, ya dijimos que era 2n por A'S. La distancia es igual a X menos D2' al cuadrado, y el resultado entonces sería área por distancia al cuadrado. Listo. Igualmente para el acero en tensión, lo mismo, pero con el área que va a ser igual a n por A sub S. La distancia también cambia claramente. Al final sumamos todas las inercias y hallamos el valor total para nuestra sección, que nos da 2,8 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Por último, tenemos que hallar nuestros esfuerzos de flexión para el concreto, para el acero en compresión
y para el acero en tensión. Para el acero en compresión es igual que como lo hemos venido trabajando. Tenemos la fórmula que es igual a esfuerzo en compresión, esfuerzo de flexión en compresión va a ser igual a mx sobre la inercia. El momento es igual a 160 por 10 a la 6 por x, que es la distancia a la fibra más lejana en donde actúa la compresión en el rectángulo de concreto, sobre la inercia total de la sección. Tenemos un valor de 9,36 megapascales. Para el acero que está en compresión, acá hay que tener claro esto. Si es para hallar el área transformada, utilizamos el factor 2n-1. Si es para la inercia también. Pero si es para hallar los esfuerzos, no le quitamos el área de las varillas que están presentes. Es decir, el factor por el que vamos a multiplicar será 2n solamente. No 2n-1, solo 2n. Por el momento, que es igual a 160 por 10 a la 6, por x menos d2' sobre la inercia total de la sección, teniendo un resultado igual a 114.74 megapascales. Por último, hallamos el esfuerzo de flexión en el concreto, en el acero que está en tensión. Para este se toma normal, la razón modular como n, y se multiplica por el momento por d menos x, que es la distancia al eje neutro, sobre la inercia total, obteniendo un valor de 160,27 megapascales. Y bueno, así terminamos nuestro ejercicio. Es la manera en que se hallan los esfuerzos de flexión para una viga doblemente reforzada en la etapa en que el concreto está agrietado. Muchas gracias.